A ustedes, hermanos, vamos a retomar la segunda parte de este subtítulo que iniciamos hoy y que es realmente la sexta semana, si no me equivoco, y en el sílabo está diseñado que hablemos ya de lo que yo les he estado promoviendo y les he estado platicando acerca para mí, el libro de texto de esta materia, del pastoral familiar. Uno de los más importantes debe ser el libro de cómo sanar las 8 etapas de la vida de los hermanos Lim. Y ya lo empezamos a mirar, ¿no? Aquí está, con, con esta introducción. Entonces ya vamos a avanzar un poco más y vamos a hablar ahora ya de cuál es la propuesta que ellos hacen acerca de cómo hacerle cuando nos damos cuenta que algo no está del todo bien en nuestra vida y no lo alcanzamos a entender. Entonces, lo último que dijimos fue esto, que aunque nuestras familias influyen en nuestra relación con Dios y con los demás, no la determinan en forma inexorable o total en nuestras vidas. Ya hablamos de que tenemos capacidad y posibilidad de ir corrigiendo o enmendando. Y el siguiente uh, párrafo dice, no tenemos que vernos atrapados por los patrones de conducta de nuestros padres, ni tampoco nos vamos a sentir culpabilísimos si no criamos a nuestros hijos a la perfección. O sea, esto que estamos reflexionando y que los hermanos Lim plantean de estos patrones de conducta heredados o esta herencia familiar, no quiere decir que nosotros nos veamos atrapados en no querernos equivocar, como lo acabamos de platicar. Todos hacemos nuestro mejor esfuerzo, creo yo, y damos lo mejor de nosotros desde las herramientas y la situación que tenemos, porque las situaciones pueden cambiar, ¿de acuerdo? Las circunstancias pueden cambiar y pueden ser más favorables o más desfavorables, pero yo estoy convencido de que cada familia, especialmente los padres, hacen su mejor esfuerzo para proveer, para educar y orientar pues, a los más pequeños, a los hijos, en este caso. Y entonces aquí viene una nota importante de que no tenemos que vernos atrapados en estos patrones de conducta de nuestros padres, pero tampoco tenemos que sentirnos culpables si no criamos a nuestros hijos a la perfección, ¿sí? Porque luego podemos también por ahí frenarnos, ¿no? Y pensar que nosotros de manera directa o indirecta los podemos dañar. Y yo creo que no es la idea, nunca es la intención, aunque nos podemos equivocar, pero podemos, mientras más herramientas tengamos, creo que podemos hacer mejores cosas y más reflexión y más estudio y más profundización. Creo que tenemos la oportunidad de mejorar muchas de las cosas, como ya antes del receso, en la introducción, ustedes estuvieron comentando. O sea, sí me gusta que seamos cada vez más conscientes de que podemos mejorar las cosas con la ayuda de Dios y con la reflexión que vamos haciendo y el avance. Ahora, el siguiente subtítulo ahí en la parte central es cómo sanar las heridas, ¿no? Esa es una de las preguntas importantes. Dice ahí, y no nada más nuestros patrones de conducta revelan viejas heridas, sino que incluso los estudios fisiológicos del cerebro demuestran que, que todo lo que nos ha ocurrido permanece como una parte de nosotros mismos. O sea, hay una parte, hermanos, esto que llamo yo la herencia familiar, tiene que ver con patrones de conducta. Está bien. Muchas veces, consciente e inconscientemente, nos han heredado nuestros antepasados cosas buenas y cosas no tan buenas, ¿de acuerdo? De las dos cosas. Pero en el caso de que encontremos que alguna herida fue provocada por alguno de las experiencias pasadas, entonces, no nada más,
los patrones de conducta aprendidos revelan viejas heridas. O sea, a veces nos damos cuenta de que por qué reaccionamos como reaccionamos por las experiencias que hemos vivido atrás, sino que incluso los estudios fisiológicos, hoy en día el estudio del cerebro está muy avanzado. Yo en el último año, por las tareas que yo tengo de la carrera de psicología, he estado muy interesado en mirar esta parte de la fisiología del cerebro, ¿sí? Eh, y le llaman la neuropsicología, ¿no? Y la materia de bases biológicas de la conducta, pues hablan de esto, el cerebro es quien mueve y cómo funciona. Es algo sorprendente cómo el cerebro es el que da órdenes para diferentes funciones que nosotros tenemos en todo nuestro cuerpo. Es increíble. Y yo soy un apasionado de este rubro. Yo he querido investigar cada vez más allá, pero ¿saben qué me doy cuenta? Me di cuenta de dos cosas. El cerebro es una masa de músculo que se alimenta físicamente o fisiológicamente, se alimenta de agua y de grasa. ¿De acuerdo? Está conformada en gran parte de agua y de grasa, ¿sí? Como un órgano, ¿no? Pero tiene funciones espectaculares, lo que llaman la sinapsis, o sea, la secuencia de cómo se van desarrollando los pensamientos, es interesantísimo para mí. Pero algo que yo me doy cuenta es que hoy en día cada vez más personas pueden tener alguna lesión neuronal. ¿Qué puede causar una lesión neuronal en el cerebro? Por ejemplo, una temperatura muy alta, lo que llaman la meningitis. Las meninges son cosas que son dos partes de nuestro cerebro, que las meninges son dos partes muy sensibles que están de este lado. Con las temperaturas altas se pueden dañar. O sea, si alguien tuvo una temperatura muy alta, una calentura muy alta por una infección o un golpe muy fuerte en la cabeza, las dañan. Ahora se dan cuenta los boxeadores y los jugadores de fútbol americano, por eso de repente hay estudios que lo demuestran, acaban mal, porque a lo mejor algo pequeño, algo más grande, pero cuando es un impacto tan grande pueden dañar permanentemente. Las drogas pueden dañar fisiológicamente el cerebro, ¿no? Sobre todo los que consumen a los que consumen cosas químicas, ¿no? El famoso fentanilo hoy en día, o diferentes sustancias dañan el cerebro, las partes del cerebro, porque lo queman, matan neuronas. Entonces, está demostrado, hermanos, que todo lo que el cerebro es un órgano muy especial. Dice que todo lo que ha ocurrido en nuestras vidas permanece como una parte de nosotros mismos en una parte de nuestro cerebro. ¿De acuerdo? O sea, entonces hay que cuidar nuestra parte cerebral fisiológicamente, hay que tener cuidado, ¿sí? Este, por un lado. Y por otro lado, pues son los aprendizajes. Ahora, el cerebro también es un músculo que se puede ejercitar con la lectura, con el análisis, con la reflexión, como esto que estamos haciendo hoy nosotros. O sea, claro, el cerebro también se ejercita como un músculo que está funcionando y se puede ejercitar para que tenga cada vez más capacidad. Se ejercita con la lectura, con las reflexiones que tenemos, también con los ejercicios. Hay ejercicios también para ejercitar el cerebro, ¿sí? Y todo eso ayuda para que no esté estático, sino que esté desarrollándose como un músculo, ¿sí? Hay quien dice que la mayoría de los seres humanos solo llegamos a usar el 50% del cerebro y la otra 50% está esperando que sea ejercitado o desarrollado. Bueno, hay diferentes teorías también. Lo cierto es que hoy estamos ejercitándonos. Y algo que es muy importante en la propuesta de los hermanos Lin es que todo lo que nos ha pasado desde pequeños hasta adultos, hasta el momento en el que estamos, queda registrado en una parte de nuestro cerebro
consciente o inconscientemente. De ahí que este tercer punto que yo les pongo ahí, aunque no viene en el libro, yo lo rescato como algo que vale la pena investigar. La teoría psicoanalítica habla de un consciente más un subconsciente más un inconsciente. O sea, nuestros recuerdos puede ser que estén en la parte consciente, nos acordamos de muchas cosas, pero algunas cosas no nos acordamos. Están en la memoria lejana. Y no es otra cosa, en la teoría psicoanalítica le llaman que están en el subconsciente. Pero hay muchos de nuestros recuerdos, de nuestra información, que está en una parte que le llaman el inconsciente. O sea, y hay cosas que nos lo recuerdan, por ejemplo, los olores, los colores, las escenas, y hay quien dice que por eso de repente parece que estamos viviendo una parte de la vida. Lo que pasa es que estaba en el inconsciente y que se regresa a nuestro consciente por alguna estimulación de algo que estamos volviendo a vivirlo igual. Entonces, la teoría psicoanalítica es interesante. Ahora, la teoría psicoanalítica comienza con Sigmund Freud, pero no es el único. Hubo varios de sus discípulos que desarrollaron. Hoy en día hay un psicoanálisis ya no solamente freudiano, sino hay algunos otros escritores que también desarrollaron la parte del psicoanálisis. Por eso yo no le pongo una de las escuelas, solo digo que es la teoría psicoanalítica. Y la teoría psicoanalítica, no solo Sigmund Freud la desarrollaron otros tantos más, como algunos de sus alumnos o algunos de sus contemporáneos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que de repente, hermano, nosotros tenemos recuerdos vagos de algo y no, ya ni nos acordamos, pero hay veces que vienen a nuestro consciente y nos recordamos algunas cosas que parecía que estaban olvidadas, pero no, ahí están en alguna parte de nuestros recuerdos, ¿de acuerdo? Y todo esto funciona a través de nuestro cerebro, ¿sí? Y por eso hay que cuidarlo y hay que ejercitarlo. Y así es que cuando alguien le platique de sus experiencias pasadas, tú escuche con respeto, porque está ejercitando su cerebro, ¿de acuerdo? Sí, porque luego hay personas, sobre todo las personas mayores, se acuerdan de muchas cosas pasadas. Es increíble. Y entonces es correcto porque se están recordando de muchas cosas que aparentemente habían olvidado, pero no, estaban en el subconsciente ahí guardadas. Experiencias buenas, pero también puede ser experiencias malas, para allá voy. Las experiencias malas, hermanos, hay quien dice que se van al inconsciente porque son dolorosas y no nos gustan y las mandamos automáticamente a una parte que se llama inconsciente. Eso es lo que dice la teoría psicoanalítica, ¿no? Y en algún momento, sin darnos cuenta, regresan y nos recuerdan ciertas cosas que hemos vivido. Por ejemplo, cuando de pequeños fuimos dañados porque nuestros padres o nuestros abuelos nos pegaron y nos dolió mucho, no nos gustó, pero esa parte no la recordamos, la mandamos a una parte, la queremos olvidar, pues, y la mandamos a una parte muy exclusiva, que no nos acordamos de cosas. Y es correcto, son nuestros mecanismos de defensa, se le llama. Entonces, el cerebro es maravilloso para que nosotros podamos sobrevivir y vivir a gusto. Entonces, muchos de nuestros recuerdos, sobre todo los malos, se guardan en algún lugar, ¿sí? Y ahí están, no es que se hayan olvidado, sino que ahí están resguardados y protegidos por nuestros mecanismos de defensa, ¿de acuerdo? Y algunas personas que han sido dañadas más profundamente, tienen heridas más profundas, de repente hacen cosas sin darse cuenta. ¿Por qué las hacen? Porque a veces son una manera de desquitarse, es una manera de que no me gustó y alguien tiene que pagar por esto, y entonces se dice que muchas personas, por ejemplo, voy a llevarlo al caso extremo, las personas que tienen un problema de perversión, ¿sí? Vamos, lo que nosotros llamamos los asesinos seriales, porque una persona llega a hacer atrocidades, y hay quien dice que lo que está haciendo es que tiene recuerdos
de la infancia muy trágicos, muy malos, y que está buscando desquitarse o que alguien pague por ellos para poder sobrellevarlos. O sea, alguien tiene que pagar por esto y inconscientemente se están desquitando con otras personas de lo malo que les hicieron, ¿no? Y de ahí esta terapia psicoanalítica habla, el famoso diván, famoso sillón, donde el psicoanalista hace acostar a la persona y le dice, platícame tus recuerdos. Y le va encontrando sentido a esto que recuerda para poder entender por qué es como es la persona y proponer algunas cosas de cómo cerrar esos ciclos, ¿no? La terapia psicoanalítica es muy cara y es muy larga, ¿sí? Duran años en terapia, ¿no? Y bueno, yo ya les platiqué, yo soy de otra corriente, yo soy de la corriente de la logoterapia, porque es una psicoterapia breve, que se hace a través del diálogo y de la palabra, y que entonces se puede avanzar un poco más rápido cuando uno tiene contacto y orientación en aspectos sobre todo de daños que ha sufrido y se pueden trabajar para superarlos. Los hermanos Lin proponen algo que yo voy a donde voy. Esta es la parte final de la introducción. Dice ahí, llevamos con nosotros no solo los recuerdos de hechos pasados, sino el dolor o el amor asociados con esos recuerdos de nuestra vida, ¿no? Consciente o inconscientemente, en cualquiera de las partes que esté, ¿no? Y luego dice ahí, la propuesta es esta de los hermanos Lee. Cuando invitamos a Jesucristo a un recuerdo negativo, no le estamos pidiendo que lo borre, ni que nos ayude a olvidar el pasado. En vez de ello, le estamos pidiendo que sane nuestros recuerdos. Y luego viene entre paréntesis, invitar a Jesús a que nos acompañe en las situaciones trágicas pasadas puede ayudar. Y luego ellos en el libro mencionan algunos ejemplos de esto que ellos como terapeutas trabajan con las personas. Y ponen el ejemplo de una mujer que había sido abusada de muy niña, de muy pequeña, y que ella inconscientemente estaba repitiéndolo. Pero la manera de sanarlo es que le pidieron que recordara cuando aquel momento ella se acordaba cuando fue abusada, y luego entonces le dice, pero ahora no estás sola, ahora tú te estás acordando eso malo que sucediste, pero ahora invita a Jesús a esa escena, porque Jesús estuvo ahí seguramente contigo, observando lo que estaba pasando, pero él te entiende lo que está pasando y él te va a ayudar a sobrellevar ese recuerdo, esa tragedia que tú viviste cuando estabas pequeña. Y él seguramente va a sanar tus recuerdos, porque él te entiende, porque él sufrió tu dolor y él te estaba acompañando al momento más trágico, porque él conoce todas las cosas. Entonces, los hermanos Lin hacen este trabajo de psicoterapia con personas que han sido dañadas de muy pequeñas o en la niñez, en la infancia, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, o puede ser también que en la adultez. Puede ser algo más reciente y que la persona lo tiene ahí, decimos nosotros, atorado, lo tiene sin poderlo superar, y entonces eso es una manera trágica, hermanos, de estar siempre recordando el pasado, y el pasado se convierte en un círculo vicioso que a veces no deja a las personas avanzar con todo el potencial que las personas pueden tener. Entonces, como dice alguna de las terapeutas que yo les compartí el libro, creo, no recuerdo si se los envié, pero se los recomendé, el libro de Cerrando Ciclos Vitales, de la doctora Cristina Esteca. Ella habla de que el pasado no lo puedes borrar, solo lo puedes reinterpretar, dice ella. Y los hermanos Lin dicen, bueno, si vamos a recordar cosas, no se puede borrar, ni tampoco tenemos que olvidarlo. Lo que tenemos que hacer es buscar sanar ese pasado con la ayuda de Jesús y con la ayuda de Dios en nuestras vidas. Y ellos proponen a través de una oración. O sea, al final de cada sesión, es como si alguien nos platicara lo malo que le pasó.
Entonces nosotros lo escuchamos con respeto. ¿Se acuerdan aquel procedimiento que yo les compartí? Uno puede escuchar con atención y con respeto, pero no dejarlo abierto así, sino cerrar esto, y la posibilidad de sanar tiene que ver con vamos a orar, vamos a poner en las manos de Dios, porque si alguien conoce el pasado es Dios. Él conoce todas las cosas, y vamos a hacer oración para que Dios sane tus recuerdos y tu presente se pueda convertir en un presente más libre de esos recuerdos. Si hay que perdonar, hay que perdonar. Si hay que sanar, hay que sanar. Solos no lo podemos hacer, pero con la ayuda de Dios sí lo podemos hacer, ¿de acuerdo? Entonces esa es la propuesta del libro completo. Y entonces invitar a Jesús a que nos acompañe en las situaciones trágicas que hemos pasado es una clave, y luego después orar. Ellos al final de cada capítulo ponen una oración escrita. Nosotros vamos más allá. Nosotros podemos leerla, pero nosotros podemos orar libremente porque nosotros hemos aprendido a orar como creyentes, ¿de acuerdo? Por eso creo que tenemos más recursos en el aspecto de la oración de intercesión, ¿de acuerdo? Entonces, esto puede ayudar, hermanos, para que nosotros lo apliquemos a nosotros mismos y podamos ayudar a otras personas que estén pasando por un momento difícil. A veces las personas ni siquiera entienden qué es, cómo, cómo están actuando y de qué manera y por qué razones. O sea, no siempre uno actúa conscientemente. A veces uno actúa de manera inconsciente, pero siempre hay un sustento en el pasado. Por alguna experiencia que sucedió, a veces estamos diciendo o reaccionando como estamos reaccionando. Y bueno, en la parte final viene un ejemplo bíblico que nosotros conocemos muy bien. Esta parte bíblica es lo que llamamos los discípulos que van camino a Emaús. ¿Lo recuerdan? Es una parte muy bonita del Evangelio de Lucas, capítulo 24. ¿De acuerdo? Y quiero leérselos para después sacar algunas conclusiones, ¿no? O sea, el Señor Jesús, como dice alguno de los grandes escritores, dice, el Señor Jesús fue el más grande conversador y sanador de todos los tiempos. Lucas capítulo 24 del versículo 13 en adelante dice la narración así. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, ¿sí? Y dice el verso 14, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí mismos, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le dieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer
todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea a donde iban, él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Hasta ahí. Aunque la narración sigue. El ejemplo bíblico, hermanos, de los dos discípulos que iban camino a Maús después del acontecimiento de la crucifixión en Jerusalén, tiene algunas enseñanzas. Y los hermanos Lin, de hecho, en el libro, desarrollan una interpretación donde ellos hablan que ellos iban temerosos y deprimidos por todo lo que había acontecido, por la presencia de Jesús y lo que ellos recordaban del sacrificio de Jesús. Cómo Jesús, cuando está con ellos, a través de las escrituras, los hace reaccionar. ¿Ah? Y cómo cuando hace oración, les abre los ojos del entendimiento. Entonces los hermanos Lin tienen de ahí, rescatan una interpretación y dicen, bueno, lo que puede sanar los malos recuerdos o la situación trágica de una persona es que conozcan a Jesús, que conozcan cada vez más de Jesús, y también que a través de la oración ellos puedan recibir la revelación de Dios, la dirección de Dios, para poder sanar los recuerdos y conocer más correctamente el plan de Dios y seguir adelante más libres de cualquier recuerdo o tragedia que hayan acontecido, ¿no? Y ellos lo interpretan en el versículo, eh, eh, en el versículo, déjenme les digo, eh, en el versículo 32, ellos lo interpretan como, con razón ardía nuestro corazón, dicen ellos. O sea, la presencia del Señor y la presencia del Espíritu de Dios en el corazón, ellos lo interpretan, ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en las Escrituras y cuando hace oración. Entonces, es una propuesta muy interesante, hermanos, para buscar sanar los recuerdos pasados, y invitando a Jesús a nuestras situaciones de vida y orar por las personas para que Dios sane cualquier recuerdo trágico o cualquier situación que haya afectado a una persona. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Qué opinan de todo esto que los hermanos Lin en el libro nos proponen? Y ponen algunos ejemplos bíblicos más. Ponen el ejemplo de la dominación romana hacia los israelitas, ¿no? Cómo el pueblo de Israel fue cautivo y también fue liberado, y cómo en la cena del Señor, cuando están celebrando la Pascua, pues ellos celebraban la liberación, ¿no? De alguna manera estaban recordando cómo Dios los había liberado como pueblo cuando celebraban la Pascua, y el Señor instituye la cena del Señor, o la Santa Cena, como nosotros le llamamos, ¿no? Entonces, estos eventos bíblicos hablan de cómo los recuerdos del pasado, ellos hablan de que los israelitas vivían con mucho dolor por las tragedias que habían pasado, y cómo estas ceremonias les hacían recordar a ellos que Dios era bueno y que Dios quería sanar sus recuerdos, y que ellos podían seguir confiando en el poder y en la liberación de sus pensamientos y sus tragedias por parte del poder de Dios. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Los escucho. Adelante.
Sí, pastor, yo quería preguntarle, lo que yo leí dentro del libro, que la mayoría de los casos le hacían la regresión al día y al hecho para poder sanar. eh, el tema de la regresión, ¿cómo usted lo ve? ¿Eso está bien? Bueno, aquí sí, los hermanos Lin, ellos se atreven a hacerlo porque hacen un trabajo de psicoterapia y tienen varias sesiones. Por eso es que ellos se atreven a hacerlo. Este asunto de la regresión no tiene que ser pues, un método que nosotros usemos. Como dije, por eso también yo a través de la logoterapia creo que hay que hacer preguntas para recordar cosas y traerlos a nuestros recuerdos, a nuestro presente, nada más, ¿no? Ahora, déjenme les digo que yo estuve en un par de sesiones en un grupo logoterapéutico y tiene su experiencia, el regresar para los recuerdos y las escenas trágicas, solamente lo practican los terapeutas que tienen bastante experiencia, porque es peligroso que una persona regrese de su pasado a una escena y se quede a la mitad. Yo estuve en un par de situaciones en uno de los grupos de terapia y me sorprendió mucho cómo la maestra que estaba ahí hizo que uno de los pastores que estaban ahí regresara a una etapa donde él discutía con la mamá. Y entonces la maestra se puso en el lugar de yo soy tu mamá, a ver, dime lo que quieras decirme, discúteme. Y entonces hizo una escena, un psicodrama ahí. Me impactó a mí mucho cómo la persona se identificó y trajo sus recuerdos y le estuvo diciendo lo que pensaba y lloró y le reclamó y todo, pero al final la maestra oró con él y le dijo, yo, perdóname, yo también te perdono, y oró con él y lo cerró. Entonces nos decía, usted no hagan eso, porque este asunto del psicodrama y de la regresión tiene un encuadre muy especial para que la persona regrese todos sus pensamientos, ¿de acuerdo? O sea, tiene su complejidad. Yo en lo personal, yo no creo que tengamos que regresar eso. Yo creo que cada quien tiene su manera de madurar y a mí me gusta más el tema de la logoterapia. ¿Se acuerdan lo que les compartí? El diálogo socrático. O sea, hacer preguntas, regresar información y poder conocer más de la persona a través del diálogo y de las preguntas. A mí me parece que eso es más, para los creyentes es más efectivo. Y el asunto de la regresión, aunque los hermanos Lin la practican, porque ellos son psicoterapeutas profesionales, a mí me parece que en los cristianos no tendría que ser necesario llegar a eso, porque tiene su complejidad. O sea, no cualquiera puede hacer a través de un psicodrama una regresión, no cualquiera lo puede hacer, ¿eh? O sea, no es tan sencillo. Y yo no creo que tenga que ser necesario en los creyentes. A mí me parece más en el diálogo y en las preguntas y el regresar información, ¿se acuerdan? Y el abrir el panorama para poder y ver la vida con más amplitud y poder orar para que la persona sane sus recuerdos. ¿De acuerdo? Hermana Bere, ¿tiene algún comentario también? Sí, pastor, quiero ser breve antes de que termine la clase por aquello del Sí, sí, seminario. sí. Espero no tardarme tanto. Bueno, esta parte a mí me pareció muy interesante, pero me encantó el hecho de decir cómo muchas veces nosotros podemos arrastrar de nuestro pasado, o la gente puede arrastrar de su pasado, lo que decía, no solamente los recuerdos, sino también las emociones que le generaron esos momentos. Pero, pero me queda claro lo que a veces uno vive y no razona en el momento. De decir, eh, yo puedo orar a Dios y puedo pedirle que me ayude a sanar esa parte de mi vida, pero que también me ayude a sanarme a mí misma, porque son, creo, dos cosas diferentes y ellos lo manejan. En el relato de los que van de los discípulos que van camino de Maús, dice, ese fuego que ardía es el amor que Dios pone, ¿no? Y creo que son dos cosas distintas que veíamos en el relato de Linda, que es a la mujer que ellos ponen como caso.
de cómo ella no nada más sana perdonando a su agresor o a sus agresores de la infancia, sino que también sana perdonándose ella misma. Y creo que eso es algo que a veces nos cuesta mucho a los seres humanos. Perdonar a los demás es más fácil que perdonarnos a nosotros mismos. Y creo que solamente eso se consigue a través de la intercesión que hace nuestro Señor Jesús al Padre por nosotros. Y esa es la muestra, creo, yo me quedé con esa parte el reflejo de lo que nosotros debemos hacer después, es eso que sentimos, ese odio, ese coraje, esa bronca, esa frustración, lo que haya sido, que se convierta en amor por nuestro prójimo, por nuestro semejante, aunque nos hayan hecho daño, como también amor propio, porque a veces creo que esa es la parte que nos cuesta más a los seres humanos, perdonarnos a nosotros mismos. Gracias. Así es. Sí, gracias, hermana. ¿Alguien más, hermana Zoraida? Hermanos, este concepto como, bueno, la regresión no, sino eso que hacen ahora, que se llama la programación neurolingüística, donde llevan a las personas a recordar sus traumas, sus cosas, y, y, y aflorar la emoción del momento. Pero que yo he visto que le van a grupos de personas y vuelven y le hacen la misma decisión y vuelven y hacen lo mismo y vuelven y otra vez y lloran y vuelven y piden perdón y vuelven al mismo como círculo vicioso. Eso no tiene gracia. Entonces, el sentido, pues pienso que más de ir allá de ir al momento inconsciente y escarbar allá a ver qué me hicieron daño, es como en lo consciente, yo saber que Dios me ama, saber que me perdona, saber que debo perdonar, saber que aunque traigo muchas cosas dolorosas, tristes, malas y buenas, cuando llego a los pies de Cristo debo ser una nueva persona y Dios va a orar en mí por medio de Jesucristo, eh, no haciéndome olvidar, sino haciendo que eso malo que viví o esa experiencia mala que tuve eh, puede tener las dos caras positivas, tanto de perdonarme y olvidar rencores y ganas de vengarme, y también coger eso como un punto de base para ayudar a otras personas que pasaron por lo mismo y hacer un proyecto de vida diferente. Eso es lo que nosotros debemos hacer como cristianos. Sí, claro. Claro que sí, hermana. Exactamente. A nosotros, miren, el libro, por eso les decía, el libro es interesante, pero ellos son terapeutas profesionales y tienen otro contexto, otra cultura. Hay cosas que podemos rescatar, pero no todo es aplicable con nosotros, ¿de acuerdo? Exactamente lo que nuestra hermana, Zoraida acaba de comentar, eso es lo correcto, lo que yo llamo la experiencia de conversión en Cristo Jesús. Así debe ser. El asunto es que no en todos es tan rápido. Yo conozco personas que van a la iglesia y el problema es que no se sinceran con Dios porque son gente muy dura de corazón o porque son gente que le gusta aparentar, que es gente muy inteligente y muy fuerte. O sea, hay varios obstáculos. Y entonces, pero eso es lo correcto, claro. Ojalá y todos tuviéramos esa sensibilidad y sinceridad y el Señor, o sea, obra de manera maravillosa. Pero el problema es que no todas las personas están tan dispuestas a eso. Chequen más en la iglesia. O sea, eso es lo correcto. Cuando uno, la palabra es muy clara, cuando uno llega con humildad, puede acercar confiadamente al trono de la gracia y es donde uno alcanza oportuno socorro, pero no todas las personas están tan dispuestas a hacerlo. Y bueno, ahí hay varios elementos, pero eso es lo correcto, claro. Cuando alguien tiene una experiencia de conversión en Cristo, puede sanar, tiene posibilidad de sanar cualquier cosa, claro que sí. Ese es el método bíblico más efectivo. Y cuando no se puede lograr, entonces lo que hay que intentar hacer es que esa persona se sensibilice y se abra a la posibilidad de que que se puede cambiar la vida de la persona. Hay personas muy duras, puede sorprender. Hay personas que toda la vida van a quedar así y no se van a sensibilizar, pero no es que Dios no quiera sanarlas, es que las personas no están en el momento sensible para recibir la gracia de Dios. Y ahí es donde entran diferentes técnicas, formas, teorías
y que algunas se puede aprender, pero no todas son tan aplicables a los creyentes, yo creo. Algún trabajo se puede hacer, pero no todo aplica, claro. Lo más correcto es Per- esto que acaba de decir. Perdón, hermano, eso Sí, era lo otro que le iba a decir. Hay muchas personas que se la pasan en la vida buscando ese punto de quiebre donde supuestamente inició su dolor o su ajá, tragedia o su mala costumbre, lo que sea. Y lo encuentran, pero de ahí no saben qué hacer con él, así porque, es. porque ya antes sufrían porque no sabían de dónde y ahora sufren porque ya saben de dónde. Ya sabes, sí, Y no entregan eso a decir, bueno, fue una etapa de la vida o fue un momento que se dio, pero si yo sí, vengo a Cristo y Cristo me perdonó hoy y me salvó, tengo que ser una persona nueva y nuevo es nuevo, no es que remendado, sino claro, que dejo todo lo malo que tengo y me rindo a Dios, pero eso es haciéndolo de manera consciente, no en el subconsciente ni en el inconsciente, así sino en es, consciente delante de así Dios. es, así es, así es, exactamente. Es un Permiso. trabajo, Principalmente, adelante, hermano. permiso, Sí, adelante. yo decía que el tema de sanarse empieza por el perdón. Cuando la persona decide perdonar, el dolor va a seguir por un tiempo, pero se va a sanar en Cristo por causa de su decisión de perdonar. Así es, hermano. Así es, Dios. Hay personas que dicen, es que no puedo olvidar, no puedo perdonar, y es correcto. Hay que respetar eso. Bueno, a veces a través de la oración y a través de la plática, el diálogo, la persona va a ir sanando esas heridas que quedaron ahí. ¿Se acuerdan? Lo vimos en alguno de los subtítulos, cuando las heridas son superficiales y cuando son más profundas. O sea, cuando son más profundas tardan más en sanar, pero sí se puede, claro que sí. Y Dios las va sanando y como dice aquí esta parte, o sea, Jesús puede sanar nuestros recuerdos, por más trágicos y difíciles que sean. Claro que sí. Lo que quería preguntar, pastor, el tema de Sí. perdonarse a uno mismo, ¿viene a ser lo que decía la hermana Zoraida? Sí, hermana. Sí, yo creo que el perdonarse a uno mismo es cuando uno se sincera con Dios, porque, mires, cuando uno no se perdona a sí mismo, es cuando uno quiere guardar ciertas cosas para uno, ¿no? Pero cuando tú le ofreces todo a Dios, Señor, tú lo sabes todo. Le dijo el apóstol Pedro cuando Jesús lo confronta, las 3 veces que le preguntas, Pedro, ¿me amas? Y la tercera vez muy interesante, dice, Señor, pues tú lo sabes todo, o sea, ¿yo qué te puedo decir? Y él le dice, bueno, apacienta mis ovejas, ya. Que es como si le dijera, yo te estoy restaurando. Aunque me hayas negado 3 veces, yo 3 veces te pregunto y te restauro. Haz las cosas que para lo que te llamé. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. O sea, toma tu liderazgo y lo toma. Es un Pedro restaurado de ahí en adelante. Entonces, sí, a veces uno, este, no se da cuenta, es algo un acto inconsciente, pero cuando yo ya lo puse en las manos de Dios, que Señor, tú lo sabes todo y tú puedes sanar mis heridas, mis recuerdos y yo quiero estar bien en mi presente, el Señor tiene el poder para sanar, claro. Y uno se perdona a sí mismo cuando uno lo pone en las manos de Dios, uno lo reconoce conscientemente, lo malo, lo más malo que haya hecho, porque finalmente el Señor lo conoce, ¿no? Y entonces uno está consciente de que el Señor ya nos perdonó, como dice desde el profeta Isaías, estaba yo recordando, dice, si tus pecados fueran rojos como el carmesí, Él los puede hacer blancos como la lana. O sea, Él tiene ese poder para sanar todas las cosas, por más difíciles y fuertes que hayan sido. Claro que sí. Bueno, hermanos, por cuestión del tiempo nos vamos a quedar ahí y mañana retomamos el tema, si ustedes gustan, ¿de acuerdo? Para ver cómo aplica y cómo trabajar con otras personas. Ya estamos en esa etapa. Y cómo empezar a hacer un proyecto para la iglesia, ¿de acuerdo? Porque la iglesia hace mucha falta. Para tener los cuidados pertinentes y las maneras y una ruta de cómo, una base de qué sí podemos hacer en la iglesia y qué no podemos hacer en la iglesia, porque en la iglesia solo podemos hacer un trabajo de contención, pero no podemos hacer un trabajo de profundización. Ahí hay que canalizar, pero mañana lo trabajamos. ¿Les parece? Por lo pronto yo quisiera orar con ustedes para respetar el tiempo de nuestros hermanos. Sé que tienen otra actividad, pero bueno, hemos ido avanzando bastante bien. Yo sé que Dios va a usar esto que estamos reflexionando para bien. Este, Creo que nos quedamos con un poco más de herramientas
y si gustan, mañana lo retomamos para ver cómo aplica, porque esa es la parte importante. ¿Cómo lo podemos aplicar? ¿Y qué podemos hacer para ayudar a las familias y a los hermanos de la iglesia? ¿Con qué método nos quedamos? ¿Les parece? Entonces, yo quiero invitarlos a orar para cerrar la sesión y mañana retomamos el tema. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú hoy nos bendices de diferentes maneras, diferentes formas. Y yo quiero pedirte que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y mis hermanas, aún aquellos que ha de llegar esta grabación, esta enseñanza. Nosotros solamente queremos pedir que tú sigas trabajando en nuestras vidas y que nos des la oportunidad de poder sanar para ayudar a otros a poder también trabajar con su sanidad de sus recuerdos y poder poner en tus manos poderosas todas las cosas que tú ya sabes de antemano. Hoy agradecemos el espacio y te pedimos que sigas proveyendo lo que haga falta, porque te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermanas, hermanos. Dios los bendiga. Mañana retomamos para ir aterrizando la enseñanza.